de saber, ¿verdad?, que la persona ha fallecido, pues el interés principal de las personas es saber a quién le corresponde la herencia. Si estuviéramos en un proceso testamentario, pues sabemos que claramente el testamento es el que nos indica este aspecto. Pero cuando no hay un testamento, se establece que es la ley a la que le corresponde establecerlo. Y entonces, pues hoy se van a resolver algunas dudas que han tenido eh, desde la primera clase posiblemente ustedes. Tenemos acá entonces que quiénes heredarán al causante en la sucesión hereditaria. Si hay testamento, los instituidos en el testamento, es decir, los que están señalados en el testamento. Si no hay testamento, de conformidad con lo que la ley establece, o mejor dicho, a quienes la ley indique, ¿verdad? Tengo acá un modelo de un testamento en el que les voy a leer algunas de las cláusulas que están contenidas en este modelo, bien general. Aquí no hay legado y aquí los herederos van a ver ustedes quiénes son. En la cláusula primera, como testador manifiesto lo siguiente, que instituyo como mis únicos legítimos y universales herederos de todos mis bienes, derechos, acciones y obligaciones, presentes y futuras, que no se extinguen con la muerte, a mis hijos A y B, quienes heredarán por partes iguales. Segunda, como testador por el presente acto, revoco expresamente cualquier disposición de última voluntad que hubiere otorgado con anterioridad a la presente fecha. Tercera, como testador, desheredo expresamente a cualquier otra persona fuera de los nombrados que pudieran pretender mejor o igual derecho, pues lo manifestado contiene las disposiciones de mi última voluntad. Cuarta, como testador acepto el contenido de este instrumento. Nada más. Aquí el testador no dejó legados, sus únicos herederos son sus dos hijos, no menciona a ninguna otra persona y en consecuencia esa es la disposición de última voluntad. ¿Quiénes van a heredar en el caso del modelo del testamento que les acabo de leer? Pues el hijo A y el hijo B, ¿ya? Salvo que hubiera derecho de representación, ¿verdad? Porque falleció alguien y se tenga ese derecho, pues correspondería, pero caso contrario, no. Pero ¿qué pasa cuando no hay un testamento? El testador en vida no dispuso. ¿Qué sucede con esos bienes? Y observamos que establece claramente que son bienes, derechos y obligaciones, incluso acciones, incluso aquellas que no se, o mejor dicho, que incluyan todas aquellas que no se extingan con la muerte, ¿verdad? Entonces es una bolsa. En ningún momento en el testamento, salvo que sea un legado, se puede establecer, ¿verdad?, qué bienes le van a quedar a fulano, sutano, mengano. Ahí establece claramente que en partes iguales. Ahora bien, a partir del artículo 1078, se regula lo establecido en la sucesión intestada. ¿Por qué intestada? Bueno, no hay testamento. 2, el testamento que había no cumple con las condiciones, fue dejado sin efecto y en consecuencia es como si no hubiera testamento. O 3, habiendo testamento, no se dispuso de algunos bienes, ¿verdad? Si el testamento fue redactado de distinta forma a lo que leíamos, ¿verdad? No se incluyeron algunos bienes que podían entrar a la sucesión y les corresponderá esa parte de bienes que se dilucide en forma intestada. Entonces estamos en un proceso mixto, ¿verdad? Donde una parte es basada en el testamento y la otra es de forma intestada. Artículo 1078 del Código Civil. La ley llama, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Es la ley la que dispone. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar. Saben que todos las negrías y los subrayados no los trae la ley, ¿verdad? Yo se los coloco
a efecto que ustedes observen los elementos de más importancia para que se comprenda mejor el contenido. En primer lugar, entonces, a la sucesión intestada son llamados los hijos, incluyendo a los adoptivos. Aclaración que nos la hacía también el artículo 1076, que todos los hijos se heredan por igual, sean biológicos o sean adoptivos. En ese sentido, todos los hijos ocuparán el primer lugar, incluyendo a los hijos adoptivos, ¿verdad? Porque son exactamente lo mismo. Y al cónyuge, es decir, al esposo o esposa que sobrevive, ya es el que quedó, que comúnmente le decimos viudo, ¿verdad? En ese sentido, a ese cónyuge le va a corresponder también suceder en primer lugar. Pero ojo, siempre que no tenga derecho a gananciales. Recordarán ustedes los regímenes económicos que existen para el matrimonio, ¿verdad? Comunidad absoluta, comunidad de gananciales y separación absoluta. Si hay bienes que están sometidos a gananciales, ¿verdad? Y pertenecen en copropiedad, llamémosle así, a los esposos, pues esos bienes no están sujetos a la sucesión, ¿verdad? Y en consecuencia, pues esa parte le corresponderá al cónyuge sobreviviente a hacer la partición, ¿verdad? Y que le corresponda a él, porque no es parte de la sucesión. Pero si no tiene derecho a sucesión, o mejor dicho, si no tiene derecho a gananciales, ¿verdad? Porque el régimen no le aplica, o porque, por ejemplo, ese bien no lo habían comprado o no lo tenían cuando estuvieron dentro del matrimonio durante el régimen correspondiente, pues ese bien se va a transmitir, ahí sí, por sucesión hereditaria, ¿verdad? De manera intestada. Porque tanto los hijos como el cónyuge sobreviviente, esposo o esposa, tienen ese derecho de sucesión. Y ojo que establece que heredarán por partes iguales. Más adelante se explica acá un ejemplo. No obstante, escuchen bien, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria, o sea, si sus gananciales son menores a lo que le correspondería como cuota hereditaria, que le correspondería en ausencia de gananciales, tiene derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. En ese sentido, tenemos, ¿verdad? Ese primer lugar, cónyuge sobreviviente, esposo o esposa y los hijos, ¿verdad? Ese es el primer lugar. Y aquí tenemos un ejemplo sin gananciales y con gananciales. Si la esposa no tuviera derecho a gananciales, de esos bienes, derechos y obligaciones a la esposa y a los hijos les corresponderá a cada uno partes iguales, es decir, un 20%, si fueran 4 hijos, ¿verdad? Con la esposa. Entonces, entre 5 se va a tener que repartir el 100% que corresponde entonces a ese 20%. De ese 20% que a cada uno le corresponde, se incluye tanto los derechos como las obligaciones, ¿verdad? Así como la persona va a adquirir ese 20%, por ejemplo, de las propiedades, va a adquirir el 20% también de las obligaciones o responsabilidades de pago de impuestos, de pago del proceso sucesorio, de pago de servicios, de todo lo que corresponda, ¿verdad? Porque en una herencia no se puede solo adquirir derechos, ¿verdad? Salvo que si hubiera en el caso testamentario, testamento, y ahí diga que solo a fulanito le corresponderán las cargas, pues ya vimos que corresponde, ¿verdad? Si sí hubiera gananciales, es decir, que si hay bienes, sobre esos bienes, la esposa de oficio, ¿verdad? Tiene derecho al 50%, porque el régimen ganancial a eso le asigna, ¿verdad? Esa parte es la que le asigna. Y de lo que quede, ¿verdad? De esos bienes,
se repartirán los hijos el otro 50%. Pero estaba esta regla, ¿verdad que sí? Ese el 50% fuera inferior a lo que le correspondería, por ejemplo, eh, eh, perdón, si ese porcentaje fuera inferior, ella va a preferir siempre el que sea mayor, ¿verdad? Porque aquí menciona que se le completará, ¿verdad? Entonces, es una norma. Y fíjense que no es discriminatoria en cuanto al género, porque es aplicable tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? No es que sea, solo la ley está hecha solo para beneficiar a las mujeres, no, porque aquí dice al cónyuge sobreviviente, no dice si es hombre o es mujer, ¿verdad? Ese es el número uno, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes heredan en forma intestada? Bueno, primero los hijos, ¿verdad? Los hijos directamente. Eh, y la esposa va a depender el tema del régimen económico matrimonial que eligieron, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no hay hijos? Menciona el artículo 1079 que a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos. Y recuerden ustedes que los ascendientes son en línea recta. El ascendiente, el padre, los abuelos, ¿verdad? Juntamente otra vez con el cónyuge sobreviviente, por porciones iguales en la misma metodología. Y cuando solo hubiere una de estas partes, esta llevará toda la herencia. Si ya no hay padres y no hay hijos, pues el 100% correspondería al cónyuge sobreviviente. Si no hay hijos, si no hay esposa, a los padres les correspondería dicha herencia, ¿ya? Puede suceder también que ya no haya ni descendencia ni ascendencia, ¿verdad? Y tampoco haya cónyuge. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, ¿verdad? Sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Ahí sí, ya entran los hermanos, los sobrinos, ¿verdad? En ese orden. Y la ley manda que hasta el cuarto grado, porque hasta el cuarto grado hay reconocimiento, ¿verdad? Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y alimentos. ¿Por qué representación? Porque, por ejemplo, si uno de los hijos del causante, ¿verdad?, de la sucesión intestada muere, pero muere el hijo también al que le correspondería, pero hay nietos, estos van a entrar por derecho de representación. Y puede hacer que haya personas que tengan derecho a alimentos. Y esto no va a tener que perjudicar porque igual se va a tener que cumplir esa obligación. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido. Escuchen bien, el cónyuge separado no tiene derecho si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Pero ya les he mencionado, ¿verdad? Que en nuestro entorno, pues no se acostumbra cuando las parejas se separan a hacer declaración en ese sentido. Hay gente incluso que ya tienen nuevas parejas y nuevas, hasta hijos con esas nuevas parejas, y no se han divorciado de la primera, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene derecho a sucesión? El que esté casado con él, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, solo si hay una sentencia, se le excluye al cónyuge separado. Y la sentencia tiene que establecer que fue el culpable de la separación, ¿verdad? Ahí habría motivo para decir no tiene derecho. El divorciado definitivamente, desde el momento que se disuelve el vínculo matrimonial, pierde todo derecho de sucesión, ¿ya? No tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. No tendrá derecho, ¿verdad? Eso es lo suficientemente claro para no tener que explicarlo. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. Quiere decir que de igual forma, ¿verdad?
El hombre o mujer supérstite, es decir, el que sobrevive, ocupa en la unión de hecho, ¿verdad?, el primer lugar juntamente con los hijos. Como aplicarán las mismas reglas, ¿verdad? Pero lo importante es que la unión de hecho esté declarada, ¿verdad? Puede ser que vaya a tener primero que hacerse la declaración post-mortem. Entonces, vean ustedes las consecuencias jurídicas que se tienen, ¿verdad? Al momento de elegir, bueno, me caso, no me caso, solo declaro unión de hecho o ni declaro unión de hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay bienes? ¿Cómo estos se transmiten? Y vean cómo la ley prevalece o privilegia, mejor dicho, eh, cuando los vínculos están legalmente establecidos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que los vínculos existan a que estén establecidos y registrados como corresponde. Entonces, haciendo un resumen, el primer lugar siempre lo van a tener los hijos con el cónyuge sobreviviente, aclarando, ¿verdad?, que va a tener que ver mucho el tema de el régimen matrimonial y de cuándo se adquirieron los bienes, ¿verdad? Y en partes iguales. En segundo lugar, a falta de descendencia, los ascendientes más próximos y el cónyuge igual en partes iguales en el mismo método, ¿verdad? Si ese cónyuge tiene derecho de gananciales, pues cobrará sus gananciales, ¿verdad? Y lo demás será repartido entre los descendientes. En tercer lugar, ¿verdad? Quiere decir que no hay los anteriores, ahí sí entrarán los llamados a suceder. En los otros grados, parientes colaterales, sanguíneos, ¿verdad? Siempre hasta el cuarto grado. Y tenemos, que sería el cuarto, diría yo, que es lo que veíamos la semana pasada, que en caso de que no haya ningún pariente, pues entra la famosa herencia vacante, donde es el Estado y las universidades del país, ¿verdad? Las que entran según el artículo 1074. Pero cuando ya estamos hablando de que no hay parientes, que hay una herencia vacante, aquí entran procedimientos administrativos y otras normativas que servirán para establecer, ¿verdad?, cómo se le va a adjudicar eso al Estado. Se supone, ¿verdad?, que para eso hay una matrícula fiscal, que el Estado lleva el control de los bienes, que existe un registro de información catastral y que el registro de la propiedad también tiene conocimiento de cuáles son los bienes a nombre de las personas y en determinado momento cuando se queda sin esa titularidad, ¿verdad? No es así precisamente en la vida real, ¿verdad? No es así. Existe un procedimiento para declarar la herencia vacante, ¿verdad? Aquí ustedes pueden leerlo, porque puede suceder mucho en una sucesión, ¿verdad? Pero ¿cómo tiene el Estado ese poder coercitivo, esa voluntad, investigación de establecer, bueno, nadie reclamó esta propiedad, pues entro a reclamarla como herencia vacante, ¿verdad? Se supone que a través de los procedimientos, el procedimiento de sucesión se llegara a establecer que ese bien no tiene titular, ¿verdad? Pues entraría ahí el Estado. Pero es un poco complicado, no existe mucha información al respecto, ¿verdad? Y de hecho, los bienes registrables en nuestro país, que sería de los que se tiene control, aparentemente este control entre comillas, ¿verdad? Eh, no es el mayor porcentaje, ¿verdad? Eh, Algunos especialistas mencionan que entre un 75 y 90% de la propiedad en el país no está en esa condición, sino en posesión, ¿verdad? Quiere decir que no está inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, ahí hay un poco de problema para establecer, ¿verdad?, cómo el Estado va a hacer para reclamar ese tipo de bienes si ellos se siguen transmitiendo por, eh, por posesión, ¿verdad? Y no por propiedad.
En el Código Procesal Civil y Mercantil está desarrollado lo relativo a parte del procedimiento de una declaratoria de herencia vacante. Yo creo que ya les había mencionado alguna vez una tesis que es la que más desarrolla este contenido, ¿verdad? Porque no hay mucha información al respecto. Y luego, la famosa ley del impuesto de herencias, legados y donaciones que mencionaba otros aspectos. Sin embargo, ahora que ha quedado sin efecto dicha ley, ¿verdad? Pues habrá que ver si se emitirá otra normativa que sustituya lo que aquí estaba previsto, ¿verdad? Pero solo quiero mencionarles, pues vamos a siempre a que ustedes lo estudien para saber cómo era, ¿verdad? Y cómo va a ser ahora. Menciona en el artículo 52 que dice, en el artículo 52 señala que la denuncia de que una persona ha fallecido sin otorgar disposición testamentaria y sin parientes con derecho a sucederlo dentro de la ley, se hará en la forma prescrita en el Código Procesal Civil y Mercantil. Fija el derecho de participación que tienen los denunciantes a una sucesión que el Estado fuere declarado heredero. Los porcentajes de dicha participación. Se dice que para determinar la participación del denunciante al adjudicarse bienes a favor del Estado sin que esté desprenda de enajenación, tal y tal. La obligación que tienen los funcionarios, autoridades o empleados enterados de la existencia de alguna herencia vacante de comunicarlo sin derecho a retribuciones. Pienso yo que tal vez los únicos que tienen un control, por ejemplo, con fines de fiscalizar el pago del impuesto del YUSI, son las municipalidades, que podrían ser las que en determinado momento establezcan, bueno, este bien no tiene titulares, ¿verdad? Y en consecuencia, pues, pudiera pasar a herencia vacante, ¿verdad? Pero, como les digo, no hay mucha información, la información no es clara. Ahora esta parte de la ley, imagínense, queda sin efecto, que la va a sustituir, ¿verdad? Siento que cuando se analiza dejar sin efecto alguna ley, hay que ver todos los aspectos, ¿verdad? Se aplaude y se agradece a los encargados, ¿verdad?, de legislar en el país, de que una norma como esta categoría fue suprimida, porque, por ejemplo, había casos en los que el valor de las multas era incluso superior al valor que tenían los propios bienes, ¿verdad? Entonces no incentivaba eso los procesos sucesorios. Pero, vuelvo y les repito, es un tema que está amarrado al tema de la posesión y la propiedad de la tierra en nuestro país, y eso pues trae muchas afectaciones, ¿verdad? A la certeza jurídica que las personas tienen, porque no todos los bienes están inscritos en el registro como para saber a nombre de quién están, ¿verdad? Hay mucha posesión y en consecuencia pues son lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Las afectaciones. La semana pasada pude ver un archivo en redes sociales, ¿verdad? Una persona que publica cosas históricas, donde aparece una adjudicación que hacía el rey de España en el 1700 más o menos a los vecinos de un municipio de Jutiapa, ¿verdad? Tenemos que recordar que cuando nuestros países fueron conquistados, ¿verdad? Todos los bienes pasaron a titularidad de los reyes, ¿verdad? Y eran los únicos que con cédulas reales, ¿verdad? Podían disponer qué hacer con esos bienes. En algún momento se adjudicaron, posiblemente después se llegaron a vender, ¿verdad? Pero no todos tenían acceso a esas adjudicaciones, ¿verdad? Y en consecuencia son las problemáticas que al día de hoy, después de 200, 300, 400 años, se siguen teniendo, ¿verdad? Entonces, pues a ver qué pasa. Hay una ley se está promoviendo que se haga un nuevo código notariado. También se está proponiendo, está en discusión ya en el Congreso, me parece que en segunda lectura o va para tercera, no estoy segura, pero
en ese nuevo código de notariado también se están incluyendo, no sé si de forma conjunta o separada, otras reformas, ampliando el tema de las titulaciones supletorias para que se hagan en jurisdicción voluntaria a cargo de los notarios, porque en la actualidad solo se hacen en vía judicial y pues sabemos que el sistema judicial es un poco tardado, ¿verdad? No es imposible, pero es tardado y pues de momento se pretende, ¿verdad?, incluir esa función más de jurisdicción voluntaria a los notarios, así como el proceso sucesorio, así como el cambio de nombre, quiere incluirse la titulación supletoria para ver si se mejora, ¿verdad?, el tema del registro de esos bienes. Porque, como decía, un alto porcentaje no está inscrito en el registro de la propiedad. Voy a colocar esto mucho más grande para que se distinga mejor por si no se viera, ¿verdad? Que son los ejemplos de quienes tienen derecho a sucesión, que posiblemente puede venir en el examen. Dice que la señora María Cristina García López murió, por lo tanto es la causante, y tiene los siguientes familiares vivos, quienes acuden a su oficina profesional a preguntarle a quién de ellos le corresponde la herencia. Y quiero que prestemos atención. Luisa, hija y mayor de edad. Luisita, nieta, menor de edad, hija de Luisa. Jorge, hijo y mayor de edad. Nos referimos a hijos de doña María Cristina. Pablito, nieto, mayor de edad, hijo, fíjense, del hijo fallecido de doña María. Quiere decir que doña María tuvo 3 hijos, Luisa, Jorge y el papá de Pablito, ya que se llamaba Pablo. Todos mayores de edad, pero este hijo de doña Luisa, María Cristina, perdón, ya murió, ya. Y se presentan todos a su oficina e incluso llega Carmencita, que era una sobrina que vivía con doña María Cristina. Incluso ella era la que la cuidaba. Ignoramos, ¿verdad? Sí, si ella, de qué edad llegó ahí con ella, si los otros hijos fueron buenos, fueron malos, ¿ya? Simple y sencillamente es que la sucesión es intestada porque doña María Cristina no dejó testamento. Y estas personas se presentan y le dicen, mire, licenciado, licenciada, yo quiero saber si soy heredero, ¿verdad? Todos tienen cierto grado parentesco, pero ¿qué sucede? Aquí ya no es lo que doña María Cristina le ofreció a Carmencita, cuando le decía, mi hijita, tú eres la que se va a quedar con mis propiedades, porque eres la que me cuida, la que me atiende. O no sabemos si fue a la nietecita, o no sabemos si fue al nieto que le decía eso, ¿verdad? En las familias suceden muchas cosas, ¿verdad? Pero si a usted le preguntan quiénes son los llamados a suceder, usted tiene que responder según el orden de la sucesión que leíamos previamente. Los hijos son los llamados a suceder. Los hijos. Luisa, Jorge, que son los hijos, y Pablito, ¿por qué entra a suceder si es nieto? Porque él entra en representación de su padre fallecido, que es al que le correspondía el derecho, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí es los hijos vivos y en representación del hijo fallecido, el nieto, ¿verdad? Es que fíjese que el nieto tiene 5 años. ¿Será que él puede comparecer? No. Lo va a tener que hacer quien ejerza su representación, ¿ya? Para aceptar la herencia, etcétera. Formas de suceder. Los hijos, ¿verdad? Lo están haciendo por derecho propio, ¿ya? Y el nieto lo está haciendo por su derecho de representación. Llega otro caso. Don Alejandro Morales es el causante. Don Alejandro falleció y vea quiénes se presentan a preguntarle a usted si tienen derecho a sucesión intestada.
Carolina, la esposa. Gloria, la ex esposa. Alejandrito, menor de edad, hijo de don Alejandro, con Gloria, la ex esposa. Constanza, que es la mamá de don Alejandro, y don Fernando, que es un hermano de don Alejandro. Vean, puede ser que la gente diga, mire, es que fíjese que él estaba casado con fulana, pero vivía con sutana, ¿ya? En el caso de la ex esposa. Puede ser que doña Gloria diga, fíjese que yo tengo derecho porque yo represento al hijo, al único hijo que tenía don Alejandro. Ella va a representar al hijo, no su derecho, el derecho del hijo. Doña Constanza, la mamá, es que fíjese que ella no tenía quien por ella y don Alejandro miraba por ella. Si hay alguna resolución judicial por el cual se tenga que pagar alimentos a doña Constanza, pues eso se va a tener que seguir cubriendo. Pero si no, ahora don Fernando, que era un hermano, ya. Imagínense que don Alejandro ya no tenía contacto con ninguno de sus familiares, ¿ya? Y solo él vivía con don Fernando y él le dijo, mira hermano, te voy a dejar a ti todos los bienes porque ni Carolina, ni Gloria, ni Alejandrito, ni mi mamá ya se preocupan de si vivo o si muero. A ti te lo voy a dejar yo todo. ¿Quiénes tienen derecho a sucesión al famoso don Alejandro? Bueno, Carolina, porque es la esposa y el vínculo matrimonial no se ha disuelto, y Alejandrito, porque es hijo menor de edad, ¿verdad? O aunque fuera mayor de edad, pero es hijo, ¿ya? De momento lo va a representar doña Gloria porque él es menor de edad, pero la herencia no le corresponde a doña Gloria, sino al hijo, ¿verdad? Entonces aquí lo está haciendo por derecho propio la esposa y el hijo menor, que será, aunque este va a ser representado por la esposa que es la ex esposa, ¿ya? Tenemos otro don Fernando que falleció, ¿verdad? Ahora aquí se presenta Carlota, la ex esposa, y Marcela, la hermana, ¿ya? Y Marcela es hermana y es mayor de edad. Entonces la única heredera aquí es Marcela, ¿verdad? Porque ahí no hay ascendencia, descendencia ni esposa, ¿verdad? Y lo hace por derecho propio. Está doña María del Carmen y se presenta a reclamar herencia a don Federico, que era el novio de doña Carmencita, ¿ya? Y Teresita, que era la sobrina, hija de la única hermana que tenía, y que, porque también ya había fallecido la hermana. Entonces aquí el novio con la pena, ¿verdad? Con todos los ofrecimientos que doña Carmencita le haya hecho, pues no tiene derecho si no estaba casado. Igual, ¿verdad? Si hubiera sido una muchacha con un señor, ¿verdad? Si no hizo declaración en vida, si no hizo testamento, pues tampoco le corresponde por sucesión, porque por ser novios, ¿verdad? No hay derecho. Ya habría que ver si había unión de hechos, si la unión de hechos tenía más de 3 años, si está registrada, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vean cómo la ley es la que dispone a falta de hacerlo la propia persona, ¿verdad? Vean qué interesante. ¿Tienen dudas en este sentido? ¿O están muy preocupados por su examen? Ahí, licenciada Molina. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Yo tengo una duda con respecto a la pensión alimenticia. Ujú, Suponiéndose que pues queda un hijo menor de edad, el caso segundo donde el hijo era con la ex esposa, ujú, y posiblemente haya habido una pensión alimenticia en el caso. Entonces, al ujú, momento de heredar,
hereda no solo los derechos de la herencia, sino también el valor de la pensión alimenticia. Definitivamente. Si ¿Cómo hay, se entra? por eso es que existe la obligación de seguir cubriendo las responsabilidades y de Y la en ese caso, herencia tendría que salir para pagarlo. quién se haría cargo de entonces de la pensión Los propios alimenticia? herederos. Y si él es el heredero. De ahí tiene que salir también. Ya. ¿Y esa Ajá. pensión la dan entonces por un monto total por la pensión fijada o, o hay alguien que se encarga de darla mensualmente? Porque como también existe Mientras, la figura del incremento. sí, fíjese, dure la, si estuviéramos hablando de un testamentario, ¿verdad? Sabemos que ahí posiblemente debió haber quedado previsto, ¿verdad? El tema de los alimentos en un testamentario, ¿verdad? En un intestado también. En el testamentario esa la albacea hasta que no le entregue a los herederos esa propiedad, esos bienes, ¿verdad? En propiedad, porque él los tiene en administración. Él es el responsable de cubrir esas obligaciones, como es el responsable de hacer el pago de los impuestos, como es el responsable de darle el seguimiento con al proceso con el notario o con el juez donde corresponda, ¿ya? A falta de albacea, porque el albacea lo designa el testador, pues acaba a ser quien administre la mortual. Alguien va a tener que hacer esa función, ¿verdad? Entonces a esa persona es la que se va a encargar, así como se va a ir a encargar de que el YUSI esté al día, se va a encargar de ir a cobrar ¿qué le diré? Los alquileres de las propiedades que habían, el cobro de las acciones, también se va a encargar de pagar las obligaciones que incluyen los alimentos, ¿ya? Lo que sucede en nuestro país es que las sucesiones que existen en un alto porcentaje es de un solo bien entre un montón de personas, ¿verdad? No un montón de bienes entre pocas personas, por el bajo poder adquisitivo que se tiene en nuestro país, ¿verdad? Y por esa falta de disposición en vida de los bienes que le traslada y a veces resulta ser que son tantas las obligaciones que los bienes no alcanzan. ¿Ya? Por eso en el pasado se terminaba vendiendo antes de disponer de la propiedad para pagar los pagos de impuestos del tema de la sucesión, ¿verdad? Porque las multas eran más elevadas que el propio valor del impuesto. Entonces, pero alguien tiene que cubrir esa responsabilidad. Y si bien va a haber necesidad de aumento de pensión, ahí sí ya vería sería una discusión judicial, ¿verdad? Para requerir ese aumento, ¿verdad? De ese valor de esa pensión, que las pensiones todas se pueden dar, ¿verdad? Pero se tienen que solicitar y se tienen que autorizar. No sé si ahí se aclara su duda, Lick. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Todo está muy claro, ¿verdad? Aparentemente. Bueno, voy a dejar de presentar este contenido y me voy a ir al contenido extra, que lo quiero dar lo más concreto posible para que ustedes pues vayan a hacerse sus evaluaciones o su clase que tienen después. Y ya no les quito más tiempo. Quiero terminar 5 minutos antes para que ustedes puedan ir a lo que corresponda. Bueno, vamos a ver. La semana pasada empezábamos a hacer una introducción del tema de compraventas. Esto todo está regulado en la segunda parte del libro quinto del Código Civil relativo a los contratos en particular. Veíamos generalidades en las semanas previas del tema de la promesa, ¿verdad? Pero quiero aclarar que la promesa es un contrato preparatorio, no es el contrato definitivo. Si bien es cierto, es un contrato preparatorio, no quiere decir que el definitivo no se llegue a ejecutar. Pero desde ya cuando se establece la promesa, se colocan las condiciones a las que va a estar sujeto
incluso en caso de incumplimiento, ¿verdad? Porque el contrato, la figura contractual de la promesa nos permite exigir su cumplimiento. Y exigir su cumplimiento es obligar a la persona que quería vender, aunque ya no quiera, a que venda, ¿verdad? Por eso es importantísimo que conozcamos en qué consiste esta figura. Ya veíamos ejemplos, formas, ¿verdad? Casualmente me pidieron que revisara un contrato de promesa de compra-venta de bien inmueble, en el cual se pudo ver, por ejemplo, ¿verdad? Que no iba a ser en escritura pública. Por la forma de redacción, pues no iba a exceder de 2 años. Entre otras características, ¿verdad? Que lo que me hacen pensar es que era un tipo de promesa que pues está más suscrita de forma más privada con el riesgo de que no se llegue a cumplir, ¿verdad? Pero el riesgo es para ambas partes, ¿verdad? De hecho, no tenía ni legalización de firmas. Entonces, es difícil, no imposible, probar en un tribunal, ¿verdad? Su ejecución. No digo que no se pueda, pero digo que cuesta más, porque va a haber previamente que comprobar si la firma era de quienes dice que son, etcétera, ¿ya? Entonces, la promesa quiero que tengan claro que no se puede celebrar de cosas que no están en el ámbito comercial, ¿verdad? Pero al ser un contrato preparatorio, tenemos que saber cuándo este es procedente. Y por ejemplo, si hay un patrimonio familiar al que le faltan 15 años, porque no es lo mismo que le falten 2 años, que ya se termine los 25, un patrimonio familiar comúnmente, a que se tarde, a que tengamos que esperar 15 años estar celebrando contratos de promesa, renovándolos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que analizar muy bien si es conveniente utilizar esta figura. El mandato, pues ya lo explicábamos, que es su forma de representación, ¿verdad? Con las variantes que existen y para objetivos específicos. Estamos obligados a calificar si el mandato, la persona que está compareciendo en un acto o contrato, tiene las facultades para participar en ese acto o contrato en el mandato que nos presenta, ¿verdad? Así como calificamos la representación legal de una persona jurídica, igual hacemos calificación de las facultades contenidas en el mandato. Si en un mandato me dan facultad para vender una casa en zona 16, no puedo vender con ese mandato una casa en zona 21, ¿verdad? Porque en el mandato tiene que decir qué casa es la que se está facultando que se venda, ¿ya? Luego les hablábamos de la constitución de las sociedades civiles, ¿verdad? Todas las variantes que ésta puede tener, ¿verdad? Y los requisitos y el lugar donde se registra, etcétera. Tal vez hay un poco de desorden, pero en los últimos años se está tratando de normar de mejor manera a las personas jurídicas basadas en sociedades civiles y no mercantiles, porque las mercantiles están claramente desarrolladas en el registro mercantil, ¿verdad? No nos perdemos tanto. En la actualidad impera sobre todo las sociedades anónimas, las sociedades de emprendimiento, que pienso que están mal llamadas, porque llamarles sociedad a una sociedad que puede ser conformada por una persona, pues cuando es de más de 2 personas, todavía podemos llamarle sociedad, pero cuando es de una persona, no podríamos decir sociedad unipersonal, son terminologías que tal vez no son exactas, ¿verdad? Si bien es cierto, la de emprendimiento se promovió como figura para regularizar a la economía informal, pues en su aplicación no ha tenido mucha efectividad en virtud que requiere requisitos muy específicos, como por ejemplo la innovación, la tecnología. No es que yo quiera decir que no se pueden crear esas sociedades, ¿verdad? Pero si usted lo que quiere es vender zapatos, los zapatos tendrían que tener unas características muy, muy innovadoras
para que califiquen, para que se la registren de esa forma, ¿verdad? Y sabemos que es de fácil inscripción porque usted solo llena los datos en línea, ¿verdad? Y eso sustituiría el contrato. Pero ojo, cuando se califica por parte del registro mercantil, van a ver si cumple con el tema de la innovación, ¿verdad? Y sobre todo innovación tecnológica, ¿verdad? Entonces, no cumplió tal vez el cometido que se pretendía, ¿verdad? Aunque sigue estando ahí disponible para las personas que quieran hacerlo y que califiquen, ¿verdad? Pero volvemos a que las sociedades anónimas siguen siendo hoy por hoy la forma mercantil más común de establecerse, ¿verdad? Las sociedades civiles tienen muchas similitudes en cuanto a la forma, pero el fondo es distinto, ¿verdad? Y el tema de, según el tipo de persona jurídica que se esté creando, van a ser los requisitos, los procedimientos administrativos, el lugar de registro, las formalidades, los miembros que pueden conformar, ¿verdad? Entonces, no son lo mismo. Y luego tenemos las relativas a los contratos que trasladan la propiedad. Se menciona los contratos traslativos de dominio, ¿verdad? Pero aquí voy a compararles varios tipos de contrato para que ustedes vean las diferencias, sobre todo que estos tienen. Porque les repito que cuando el cliente llega con nosotros no nos dice, mire, quiero un contrato tal, el nombre tal, ¿verdad? Si no somos nosotros los que les vamos a dar la forma jurídica según el deseo y voluntad de lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprende un contrato de compraventa en nuestra legislación? Artículo 1790. Por compraventa, el vendedor, vean, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio del dinero. Entonces aquí tenemos lo siguiente. En el elemento personal tenemos al comprador y al vendedor. Uno da el bien, otro paga el precio. El elemento real es la cosa que se transfiere. Y aquí tenemos que la cosa puede tener distintas formas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de las clasificaciones en cuanto a las formas de la cosa. Y obviamente el precio, porque si no hay precio, no estamos hablando de la figura de compraventa, ¿ya? El contrato de compraventa 1791 queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni una ni otra se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa, no lo podemos consignar en una cláusula. Prohibiciones 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. La ley así lo ha dispuesto. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad. Sería el único caso. Luego, 1793. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona, escuchen bien, los administradores de bienes que los tienen bajo su administración o cuidado, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los jueces y demás funcionarios, abogados, expertos, procuradores y mandatarios de los bienes en los expedientes en los que intervienen, los corredores o martilleros jurados de los bienes cuya venta hace con su intervención, los notarios de los bienes en cuyas actas de remate intervienen. El mandatario no puede comprar ni para sí ni por interpósita persona los bienes del mandante sin el consentimiento expreso de éste. ¿Ya?
El albacea tampoco de los de la testamentaria mientan, no estén aprobadas las cuentas de la administración. Vean qué prohibiciones más claras están acá. Por eso cuando uno dice, licenciada, es que fíjese que la albacea se terminó quedando con las propiedades. Ah, bueno, sí podía porque ya estaban liquidadas las cuentas. Aquí eso dice. Antes no se lo permite la ley y no podría esto celebrarse, daría lugar a anulación, etc. 1794. Ninguno, esto es importante, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder por los daños y perjuicios si lo hizo de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa, ya que se le restituya el precio si lo engañaron. Bueno, aquí va a tener que irse a un proceso judicial, ¿verdad? Pero cuando menciona que ninguno puede vender sino lo que es propio, quiere decir que solo el titular puede comparecer a firmar una escritura pública. Entre paréntesis, solo se podría si tiene la persona un mandato que lo faculte para vender esa propiedad. Quiere decir un mandato con cláusula especial. Si el mandato no es con cláusula especial y en la cláusula se indica que es ese bien el que puede vender, con la pena, pero no podemos, ¿verdad? Es el hijo, es el esposo, es el hermano, no puede. Si el mandato no tiene esas características, no se puede vender. Los representantes de menores o incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores y liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que en cada caso se señala. Por ejemplo, en el caso de menores incapaces o ausentes, para poder vender bienes que son propiedad de menores incapaces o ausentes, se tiene que seguir un procedimiento que se denomina disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, que se diligencia en vía judicial voluntaria o en vía notarial voluntaria, así como el proceso sucesorio, así como el cambio de nombre, ¿verdad? Porque son tipos de procesos que le ha delegado el Estado a los notarios que también podamos hacer, con requisitos y condiciones que en su momento ustedes van a ver. En ese sentido, los bienes de los menores incapaces y ausentes no se pueden vender sin antes conseguir la autorización judicial o notarial respectiva, ¿ya? Entonces, vean qué importantes son estos artículos. 1796. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o la manera de determinarlo, y desarrolla otra parte del artículo. ¿Por qué? Porque si no hay pago de precio, no estamos ante una figura de compraventa. Es otro contrato, como vamos a ver ahorita. Hay otros artículos acá, el precio fijado, cómo se entenderá el precio fijado, la cosa que se acostumbra a vender por gusto, ¿verdad? Con prueba, los plazos de la prueba, la compra de muestras que lleva implícito. Luego, 1801, vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho que se le resuelva el contrato si la cosa no resuelta en la especie y la calidad convenidas. Aquí ya estamos hablando de esos temas de eh, la famosa saneamiento, ¿verdad? Si algo no está como debe de estar, pues dependiendo del tipo de bien, ¿verdad? No es lo mismo ir a reclamar la garantía de un carro a la de una propiedad. Ahorita en la actualidad se compran propiedades y cuando la entregan hay cierto periodo de garantía que usted tiene para reclamar si los cables están mal puestos, si la luz no llega en la totalidad de la energía que le están ofreciendo, el agua, las tuberías, los drenajes, todas esas cosas, ¿verdad? Hay tiempos estimados para reclamar. Hay cosas de ventas en tránsito, entre otras cosas, que ustedes por favor lo van a leer ahí. También 1801. Cosas futuras.
que tiene que ver con la promesa, por ejemplo, de compraventa, ¿verdad? Porque en la promesa usted no puede vender algo porque tiene cierto inconveniente. Puede decir, es que fíjese que tiene hipoteca y me faltan 6 meses para pagarla. Por eso celebremos promesa y después la compraventa. O celebremos promesa porque fíjese que me falta un año para que se acabe el patrimonio familiar, no 15, ¿verdad? Me falta un año. Celebremos promesa porque eh, tengo una cosecha, pero faltan 3 meses para que la cosecha salga, desde ya yo se la vendo, ¿verdad? Se puede vender en el 1805, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta, ¿ya? La cosecha es una esperanza incierta porque no sabemos si va a brotar, ¿verdad? Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas. Ojo, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Por eso en todos los contratos donde se venden bienes inmuebles, la cláusula número 1 describe el bien, ¿verdad? Y si está inscrito en el registro de la propiedad, habla de en qué número de finca, folio y libro, ¿verdad? Cláusula seguida, artículo 30 del Código Notariado, diríamos, manifestando el vendedor que sobre el bien que por el presente contrato enajena, no existen anotaciones, limitaciones o gravámenes que puedan afectar al comprador, sometiéndose al saneamiento correspondiente. Las redacciones van a ver ustedes después que son libres, pero tienen que llevar lo que la ley manda, ¿verdad? Entonces es como la advertencia. Incluso se recomienda que todos los notarios verifiquen que esa advertencia esté ahí incluida, porque si no está incluida, hasta el notario puede terminar respondiendo por los daños y perjuicios en caso de que no se haya incluido dicha cláusula, ¿verdad? Eh, y no digamos cosas peores como porque usted dijo, es que la persona es mi conocida, como no trajo su documento de identificación, le voy a colocar eso de persona de mi anterior conocimiento. El mismo Archivo General de Protocolos nos dice, no, identifíquelo aunque usted lo conozca. Porque si usted no lo identifica con su documento de identificación y dice que es persona de su anterior conocimiento y el vendedor está cometiendo un ilícito con esa venta que está haciendo, ¿verdad? Cuando coloquen la denuncia, el Ministerio Público también va a mandar a llamar al notario, inclusive ligarlo a proceso por la ley del crimen organizado. Imagínense ustedes por no haber querido identificarlo en la introducción de la escritura pública. Me da risa porque los estudiantes de notariado, cuando uno les está dando estos cursos y por lo regular, antes de la pandemia, uno los preparaba para que, así como les dije, la cláusula del saneamiento, el estudiante nos dijera, se aprendiera de memoria el contenido de una escritura pública, ¿verdad? Y las variantes que esto puede tener. Y muchos estudiantes, ¿verdad? Por evitar tener que decir la persona que se identifica con el documento personal de identificación y todos los datos, ¿verdad? Decían persona de mi anterior conocimiento. Entonces, bueno, usted para un examen oral puede hacerlo, ¿verdad? Pero no se le recomienda que lo haga en una escritura por todas las implicaciones que le estoy contando, ¿ya? Esta cláusula, entonces, este artículo 1805, nunca se les olvide. 1806, se puede vender un derecho hereditario. Fíjense bien, el derecho hereditario no es lo mismo que la propiedad adquirida por herencia. El derecho hereditario es mientras a mí no me lo han adjudicado como propietario. Yo soy propietario desde el día 1 que se murió el testador o el causante, pero puedo venderlo hasta que en el registro yo quede anotado como copropietario. Lo que sí puedo vender antes de va a ser mi derecho hereditario, ¿ya? Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. ¿Por qué? Porque no los puede disponer, todavía no se sabe ni qué parte le va a corresponder, ¿verdad? Aunque usted ya se haya hecho el imaginario de que a mí me va a quedar aquella casa,
¿verdad? No puede disponer de ella. En tal caso, el vendedor solo responderá por la calidad de heredero. Lo que se transmite aquí es el porcentaje del derecho hereditario al que le corresponde al heredero, ¿verdad? 1807, si una misma cosa, mueble, se hubiera vendido a diferentes personas, aquí dice cuál prevalecerá. Y 1808, si la cosa vendida fue inmueble o derecho real sobre los inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. Ese artículo 1808, miren, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la persona hoy puede hacer dos escrituras públicas vendiendo el mismo bien, uno a las 10 de la mañana y otro a las 11. Pero si el de las 11 fue inscrito en primer lugar en el registro, ya hay inconveniente, ¿verdad? Porque ya no tiene la misma, el mismo valor. Va a tener que ir a probar usted a un juzgado que lo estafaron y un gran pleito de años, ¿verdad? En el 1809 empieza a desarrollarse lo relativo a las obligaciones del vendedor, que es cómo se entrega la cosa, el riesgo, la reclamación de daños y perjuicios, entregas parciales, entre otros, ¿verdad? Hay unos artículos ahí importantísimos, 1817, 1818, entre otros. 1824. Salvo uso o pacto contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa y el comprador los de la escritura. Siempre le preguntan a uno, ¿verdad? Que a quién le corresponde el pago del impuesto. Si está comprando, es al comprador, ¿verdad? Porque el vendedor el vendedor tendría que incluir en el precio el valor del impuesto, ¿verdad? Para que la persona sepa que el valor total va a ser de tanto, una parte se la va a pagar a él. La ley del IVA, no me van a dejar mentir ustedes, que establece que el precio señalado va a ser que el precio que se señale para venta de algo deberá incluir el valor de los impuestos, ¿verdad? Entonces ahí se tienen que hacer esas advertencias. Luego están las obligaciones del comprador, todo cómo va él a responder, ¿verdad? En los pagos, entre otros. Si las ventas son a plazos. Una escritura de compraventa común tiene la identificación del bien en la primera cláusula, luego la cláusula de las advertencias por el tema del saneamiento, ya luego viene la cláusula específica que tiene que ver con la venta, ¿verdad? Qué bien va a entregar, qué incluye el bien y el precio que le van a dar, ¿verdad? Y la forma de pago. Por la ley de lavado de dinero ya no se recomiendan pagos en efectivo. En el pasado sí se acostumbraban, ya no es recomendable. Todo que sea por el sistema bancarizado, incluso por seguridad de las personas, ¿verdad? Y en la cláusula cuarta, la aceptación. Todo contrato tiene cláusula de aceptación. Pero en este sentido, siempre les digo, apréndanse un contrato básico de compraventa con esas 4 cláusulas. Y lo que puede suceder es que si la compraventa es a plazos, bueno, ahí ya van a crecer otras cláusulas, ¿verdad? Porque hay que detallar los plazos, los pagos, dónde se van a hacer, qué pasa si ya no se hacen, etcétera. Si la compraventa además lleva incorporado un crédito con garantía hipotecaria, ahí se nos van a crecer hasta 20 cláusulas más, esas 4 normales, ¿verdad? Porque ahí se va a tener que establecer lo relativo al préstamo, que se le denomina en derecho civil mutuo, ¿verdad? La garantía hipotecaria, qué pasa si incumple, las sanciones, incluso ahí hay de una vez cláusulas relativas a qué pasa si el contrato no se llega a cumplir a cabalidad, dónde se van a demandar. Por eso escuchan ustedes algunas cláusulas que mencionan que renuncia al fuero de su domicilio, quiere decir que lo van a demandar donde el otro disponga. En ese sentido, pues va a depender del tipo de venta, la clasificación. En un libro que tengo del licenciado Omar Garnica, él ahora separó, digamos, los libros que comúnmente nosotros, con el que yo doy clases de notariado, que es el de
Ricardo Alvarado y el licenciado Gracias, así es el apellido del licenciado. Ahí pues están las escrituras con las que yo doy clases, ¿verdad? Pero este me gusta porque lo encontré y está más desarrollado, incluso tiene cómo se hace el contrato cuando es de arma de fuego, la venta de arma de fuego, cuando es con reserva de dominio, cuando es de un mausoleo, ¿verdad? Por ejemplo, hay mausoleos aquí en la capital que están inscritos en un registro, ¿verdad? Entonces, se tienen que seguir ciertos procedimientos para hacer ese tipo de ventas. Va a depender el tipo de venta, ¿verdad? No es lo mismo, como les digo, con vender un par de zapatos que vender una casa, ¿verdad? Entonces, para eso se requieren otras formalidades que aquí están establecidas. Y eso me lleva a, por ejemplo, las clasificaciones. En la ley, a partir del artículo 1834, está desarrollado cuando las compras son en abonos, ¿qué procede? Cuando hay reserva de dominio, ¿qué procede? ¿Verdad? Las condiciones, indemnizaciones, etcétera, ¿verdad? Pero acá yo les coloqué algunas clasificaciones, que fíjense que solo entender ya la clasificación me da para entender los requisitos que va a llevar esa escritura, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que usted esté vendiendo un bien inmueble urbano a que esté vendiendo una fracción de un bien inmueble urbano, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted vende el bien inmueble, no tiene que describir colindantes, porque en la escritura anterior inscrita en el registro, ya de una vez aparece quiénes son los colindantes. Entonces usted ya solo va a decir con las medidas y colindancias que le aparecen en su inscripción registral. Pero si usted va a vender una fracción, primero tiene que contar con un plano, ¿ya? Segundo, tiene que contar con autorización municipal, porque usted no puede fraccionar sin autorización municipal. Ojo, si lo que está fraccionando es una lotificación, ahí son otras autorizaciones municipales. Si lo que usted quiere crear finca nueva porque está haciendo un edificio de apartamentos, ustedes ya vieron el semestre pasado que la propiedad horizontal no es que yo decida construir de 2 o 3 niveles mi casa. La propiedad horizontal es un régimen que tiene que quedar inscrito en el registro de la propiedad con un reglamento, con seguros, con administración sobre el uso de áreas comunes, usos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo vender. Yo aquí sí, cuando vendo fracción, tendría que describir, ¿verdad? Quiénes van a ser los colindantes y las nuevas medidas, basados en qué? En un plano que va a tener que tener requisitos, ¿verdad? El que lo va a autorizar. Hay malas prácticas, ¿verdad? Que los notarios resultan haciendo un planito. Yo no recomiendo eso, yo recomendaría buscar a un profesional porque para eso estudiaron, ¿verdad? Y más que eso, fíjense ustedes que ahora tenemos que considerar que si el municipio donde se está haciendo la compraventa, fíjense, tiene normativa específica para hacer el tema de las autorizaciones municipales para fraccionar o desmembrar, hay que considerarlas. Otra cosa, si el municipio resulta que tiene, está declarado zona catastral, el plano también va a tener que llevar cierto visto bueno del RIC, ¿verdad? Entonces son muchas cositas tan pequeñitas, pero que tenemos que saberlas. Entonces, mi objetivo es que básicamente conozcan ustedes la ley del Código Civil, lo complementen con un libro de derecho civil, de contratos, pero además con un libro de notariado que en su momento les va a servir de todos modos para hacer las escrituras, ¿verdad? Y otras leyes que van a tener que leer, ¿verdad? No es que usted se va a graduar y va a decir, ay, hoy al día de mañana puedo hacer notificaciones y constitución de propiedad horizontal. No, a veces eso requiere incluso especializaciones, ¿verdad? No les digo que no se pueda, ¿verdad? Pero es un conocimiento que se va adquiriendo y sobre todo, como dicen, que la práctica hace al maestro, ¿verdad? No todos los notarios se dedican a eso también. Y vean qué diferencia hay entre un bien inmueble de uno rural, ¿verdad? Las municipalidades tienen catalogados a sus bienes unos como rurales y otros como urbanos. Muchas veces el porcentaje del pago del impuesto va a depender de eso, ¿verdad? Pero no tanto eso, sino también las autorizaciones, porque en la ley se requiere
que cuando usted lleve a inscribir una fracción al registro de la propiedad, adjunte plano. En ese caso, usted adjunta plano. Si el bien inmueble es urbano, si el bien inmueble es rural, aunque sea fracción, no necesita plano. ¿Ya? Entonces, hay una ley, ¿verdad?, que regula también los temas relativos a temas municipales, ley de parcelamientos urbanos, entre otras, ¿verdad?, que nos permiten saber los requisitos específicos, ¿verdad? Yo les digo a los alumnos, yo siento que tenemos la percepción de que decimos, mira, Lick, yo quiero una escritura. Y le dice uno, vaya, lléguese, y de una vez van a salir firmando. No, yo no recomiendo esa metodología. ¿Por qué? Porque a veces los bienes hay que investigarlos, hay que verificar si hay solvencias, incluso me atrevería a decir que hay que verificar si las personas son las que dicen que son, porque con tanta falsificación uno tiene que guardarse las espaldas también, ¿verdad? Entonces, el tema de la fracción, espero que la comprendan, ¿verdad? Aquí solo de esa misma forma tenemos 4 variantes, ¿verdad? Con la misma estructura, pero si es de fracción, describo colindantes y nueva medida. Si no es de fracción, pues no tengo que describirla porque es la misma que ya aparece inscrita. Y obviamente, ¿verdad? Si hablo de fracciones, tengo que hablar de planos y tengo que hablar de autorizaciones municipales, porque aquí estamos hablando de compraventas. Luego hay compraventas también de derechos posesorios, que me atrevería a decir que es un altísimo porcentaje en nuestro país, sobre todo en el interior del país, que lo que se vende son derechos de posesión, porque no están inscritos en el registro de la propiedad. Para que lleguen a estar inscritos en el registro de la propiedad hay que hacer el proceso de titulación supletoria, que actualmente solo se hace en un juzgado, para conseguir una inscripción provisional y después la definitiva en el registro de la propiedad, que eso ya lo aprendieron ustedes el semestre pasado. Aquí les coloqué etcétera, porque hay muchas variantes más, ¿verdad? Como les digo, en los libros uno apenas conoce un formato básico de compraventa, ¿verdad? Uno lo va a ir creando según las especificaciones del caso, ¿verdad? Y en el libro de Garnica me parece que hay más ejemplos de compraventas que el que nos presenta Alvarado, ¿verdad? Pero ambos libros, miren, son excelentes. Con la pena del licenciado Neri Muñoz, ¿verdad? Que muchos estudiamos con los libros de Neri Muñoz, pero los libros de él son más escuetos, ¿verdad? No explican mucho, son bien directos, modelos bien básicos, no le explican a uno el por qué va esto, por qué va aquello. Yo recibí clases con Alvarado y con Bonerge Mejía, ¿verdad? Y pues yo hubiera querido que Bonerge sacara su libro, ¿verdad? Porque muy bueno él como catedrático, miren mis respetos, tal vez de lo mejor que he tenido yo en docencia en la Universidad de San Carlos, que me haya a mí dado clases, ¿verdad? En paz descanse. Igual el licenciado Alvarado, muy bueno. No digamos ahora el licenciado Garnica, ¿verdad? Pero desarrolla muy bien, solo que tal vez lo hace más comercial todo, ¿verdad? Pero si todos ustedes lo complementan, van a tener un conocimiento muy bueno y así se quieren dedicar exclusivamente a esto, sí recomendaría formaciones posteriores específicas, ¿verdad? En tema de contratos. El elemento formal, si estamos hablando de bienes inmuebles, va a ser la escritura pública, ¿ya? No podríamos hacer otro formato de compraventa que no sea en una escritura pública si estamos en territorio guatemalteco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad no nos va a inscribir algo que no esté en escritura pública. Este es el contenido entonces del contrato de compraventa. Por una parte, uno decide vender y otro pagar para entregando la propiedad, ¿verdad? Y el otro pagar el precio. Siempre que se dé esta figura hay compraventa. Si ustedes van al Código de Comercio van a encontrar ahí una figura de compraventa también, pero como estamos hablando allá del ámbito comercial, pues no va a requerir compraventa, pero si tiene que ver con bienes inmuebles, sí. Una última advertencia del contrato de compraventa. No es lo mismo que una persona individual, para pago de impuestos sobre todo, que una persona individual venda una propiedad a que el que la venda sea una empresa que se dedique a eso, un inmobiliario, ¿verdad?
el trato fiscal es distinto y otras consideraciones que tienen que tener en ese sentido cuando lean las leyes de los impuestos, cuando ya estén ustedes en los notariados, yo los mando ahí a que despeluquen todas las, aunque muchos aquí por ser auditores posiblemente manejan la ley mucho mejor que los notarios, ¿verdad? Lo van a hacer desde el punto de vista ahora de los notarios, que aclaro, somos coadyuvantes de la fiscalización. Nosotros no podemos adaptar el contrato para que el pago del impuesto sea menor con fines de ayudar al cliente, ¿verdad? Esa no es nuestra función. Nuestra función es que el contrato se haga tal y como las personas lo quieren. Por eso veíamos la figura de la simulación del contrato, ¿verdad? No podemos darle otra forma ni naturaleza jurídica incluso a un contrato cuando lo que las partes quieren es esto, ¿verdad? Por eso cuando las personas compran hacen esos contratos de promesa de compraventa en los mal llamados asentamientos humanos, ¿verdad? Porque igual son propiedades, ¿verdad? Solo que se han adquirido de otra forma. El tema del pago de los, perdón, de los impuestos, pues tiene que considerarse, pero había otra cosa que les quería decir que se me perdió la idea, que era que las compraventas que tienen que ver con el tema del impuesto, nosotros nos vamos a adaptar el impuesto a lo que las personas quieran. Y una última cosa, sí, el precio. El precio de la compraventa es el precio real que se está teniendo. Si la persona está comprando por 1 millón, por 1 millón debe de ser la declaración. Ahora, ¿cómo establecemos nosotros el precio? Bueno, las personas establecen el valor de los bienes inmuebles por el precio del mercado, ¿verdad? Ellos deciden qué precio colocarle. Pero ha habido una mala práctica en decir, es que fíjese que en registro el bien está en 100,000 en registro. Quiere decir que en la escritura anterior decía que se compró por 100,000, pero resulta que en matrícula fiscal vale lo mismo, digamos que sigue valiendo los 100,000. Pero resulta que la Municipalidad de Guatemala dijo, no, esa propiedad está en la zona 10. Ya le construyeron un hotel encima, ¿verdad? O no encima, sino en él. Y ya está valorado en 10 millones. Ya, por favor, no me venga a decir que está inscrita en 100,000 y que por 100,000 va a pagar impuesto. Yo le voy a cobrar a usted, Yusi, por el 1,000,000 o los 10 millones que vale la propiedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Conseguimos el valor que tenemos de la escritura, que es el que aparece en el registro de la propiedad. Vamos a matrícula fiscal a ver el valor que tiene y vamos que nos tienen que dar solvencias del YUSI, ¿verdad? Porque son requisitos para su inscripción también, al juntarlo. Y ahí es donde va a aparecer el precio mayor. No podemos nunca colocar un precio menor al mayor entre estos tres, pero yo iría más allá. No podemos colocar un precio cuando el verdadero que se está pagando es de 1,000,000, por ejemplo, aunque el mayor aparezca de un valor inferior. ¿Por qué? La ley de lavado de dinero. Una persona en Zacapa vendió una propiedad, es un hecho verdad, un caso real. Vendió una propiedad, una señora, yo creo que ya se los he contado, pero vendió una propiedad y se la vendió a una persona de dudosa procedencia de sus recursos, ¿verdad? Ya entiéndase a qué se dedicaba la otra persona, ¿verdad? El asunto es que la señora vendió una propiedad que en registros aparecía, pongámosle 100,000, pero el bien ya valía 1,000,000 y a ella le pagaron 1,000,000. Se lo pagaron en efectivo, ¿ya? Y entonces la recomendación fue, mire, como en el registro dice que vale 100,000, pongámosle 100,000, sobre los 100,000 paga impuesto, ¿verdad? Y los 900,000 los guarda. ¿Dónde? ¿Qué banco le va a admitir 900,000 quetzales sin respaldo legal? Porque la escritura solo respaldaba 100,000. Quiere decir que hay 900,000 que no tienen respaldo. Vino y la señora recibió la orientación legal de que fuera, fíjese, a una señora, ¿a quién se le ocurre decirle eso, verdad? A una viejita, a una adulta mayor, perdón. Le dijeron, mire, el otro dinero, guárdelo en su casita, ¿verdad? Y lo va depositando por pocos.
¿ya? Y la señora consideró que por poco era estar todos los días a las 8 en punto, 9 que abría el banco, depositando 10,000 quetzales. Por supuesto, a la ley de lavado de dinero, después de una semana, la señora estar haciendo esos depósitos, ya se imaginarán, ¿verdad? Otro riesgo. De esos 900,000 que la señora no podía justificar, si a ella la detuvieran, la denunciaran o la encontraran que tiene ese dinero en efectivo y no le puede justificar el respaldo, inmediatamente va a entrar la ley de extinción de dominio, porque la ley de extinción de dominio no tiene nada que ver con un juicio penal donde se le sentencia a una persona. La ley de extinción de dominio viene y le dice, le damos tantos días para que justifique. Miren, es el único caso donde la persona tiene que probar y no el Estado en la acusación, ¿verdad? Le damos 10 días para que pruebe la procedencia lícita de esos recursos. Si no, extinción de dominio. Entonces, vean ustedes la importancia que todo tiene. Por eso soy del criterio que ya no nos fijemos en el precio registral o el mayor precio registral. Ya, sí es cierto que eso se puede, pero si el valor a pagar es superior, eso es el que se tiene que declarar. Ahora, ¿qué pasa si el precio es inferior? Muy raro, ¿verdad? Pero puede darse. Igual el impuesto lo va a pagar sobre el mayor valor. Así lo manda la ley, ¿verdad? Entonces, vean qué importante. Permuta. La permuta es una compraventa doble. La permuta es un contrato por el que cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Puede ser que tengan una leve diferencia y pues entonces va a haber un valor, ¿verdad? Ahí que se va a tener que compensar, ¿verdad? Pero prácticamente estamos hablando de dos compraventas en una misma escritura donde ambos se transmiten las propiedades y las propiedades se da, es el precio y que se da por la compra, ¿verdad? Que puede tener, como les digo, un diferencial para cubrirlo, ¿verdad? Pero son exactamente igual que la compraventa, solo que es de ambas vías. Ambos son compradores, ambos son vendedores y aquí se le denomina permutantes, ¿verdad? Y obviamente sobre los dos va a haber pago de impuesto, ¿verdad? Porque son dos compraventas. Ahora la donación. A las 42 voy a terminar de dar clases para que ustedes puedan ir a hacer lo que tengan que hacer. La donación entre vivos es un contrato por el que una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa. Bueno, se parece a la compraventa porque transfiere la propiedad. Pero aquí dice a título gratuito. Es decir, que no hay pago de precio. Entonces, cuando hay pago de precio es compraventa, cuando no hay pago de precio es donación y es entre vivos, porque la donación por causa de muerte es igual que un testamento, ¿verdad? Y se diligencia igual que un proceso sucesorio de testamentario. Entonces, esta es una donación entre vivos, ¿verdad? Y la diferencia entre una compraventa es que no hay pago de precio. Puede haber algo oneroso, porque puede ser que la persona le dice, te dono, pero paga tú la deuda que tenía yo tal cosa, ¿verdad? Puede ser remuneratoria, porque puede decir, mira, yo te voy a dar en donación este bien, pero me vas a dar una contraprestación por tanto tiempo, ¿verdad? La donación es la figura que sustituye, ¿verdad? El testamento en muchos casos. No les voy a desarrollar más porque amerita un tiempecito que le dedique a esta figura contractual porque es muy común para que la comprendamos mejor. También de la donación entre vivos, en cierto nivel de parentesco, entró la exoneración de pago de impuesto por parte del Estado, ¿verdad? No sé cómo va a estar eso empezándose a aplicar, pero la ley dice que así es, ¿verdad? Pero lo que quiero que comprendan es que la donación es esa figura contractual donde se regala prácticamente el bien, porque no podríamos decir que se vende, porque la transferencia es darle a aquel, pero a cambio de. En la compraventa sí hay algo a cambio, aquí no hay algo a cambio, aunque puede haber algún tipo de remuneración en la vía contraria, ¿verdad?
No voy a entrar más en detalle porque se los voy a desarrollar mejor en la clase de 14, ¿verdad? Pero sí quiero que conozcan el arrendamiento. Fíjense que en el arrendamiento usted entrega la cosa para que la usen, no para la propiedad. Y aquí sí paga un precio. Entonces, quiero que ustedes empiecen a ver entre figuras contractuales la diferencia que cada una tiene. Porque el arrendamiento, entregamos un bien, pero no la propiedad del bien. Aquí entregamos la cosa, pero no nos dan precio. En la compraventa entregamos la cosa refiriéndonos a cualquier tipo de bien, pero nos dan un precio. Entonces, vean cómo operan de distinto los contratos. Por eso no podemos darle forma distinta a la que el cliente quiere, ¿verdad? Y tenemos otros contratos como el mutuo, como el comodato, que los voy a explicar también en la siguiente semana, porque entre el arrendamiento, el mutuo, el comodato y el depósito hay muchas similitudes, pero también diferencias, por eso son distintos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase para que ustedes puedan ir a realizar, bueno, sus evaluaciones o más clases que tengan, ¿verdad? Yo sé que esto da para muchas dudas, lastimosamente no contamos con el tiempo, pero yo estoy abierta a que si ustedes tienen dudas, hagan un listadito, incluso me lo hagan llegar y pues yo se las respondo, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Agradezco la atención y pues quedan en libertad de salirse de la clase. Gracias. Gracias, Licky. María. Buen día.